Amplificador de potencia push-pull tipo B. Un amplificador push-pull es un amplificador que se utiliza para amplificar señales pequeñas. Cuando la señal que se tiene en la entrada ya es lo suficientemente grande, entonces lo que se desea es amplificar la entrega de corriente, por lo que se utilizan un amplificador de potencia. En los amplificadores de clase B se necesita utilizar dos transistores complementarios, ya que cada uno solo conduce durante medio ciclo, por lo cual la amplificación se da en cada uno de estos semiciclos. Ahora bien, entre las principales ventajas de este tipo de amplificador, encontramos que el mismo posee un bajo consumo en reposo, lo que nos implica un enorme aumento de la eficiencia del circuito con respecto, por ejemplo, a los amplificadores de potencia de clase A. Además, debido a esto, se aprovecha al máximo la corriente entregada por la fuente y debido al mismo bajo consumo, también obtenemos una intensidad o corriente prácticamente despreciable en reposo. Sin embargo, entre sus desventajas, encontramos que este tipo de amplificador suele producir armónicos debido a su diseño, y estos aumentan al tener transistores con diferentes características técnicas. Es debido a esto que se les suele polarizar de forma que se les introduce una pequeña polarización directa a los transistores. Con esto se consigue desplazar el punto de operación del circuito y se disminuyen dichas distorsiones producidas por los armónicos. A su vez, entre sus distintas aplicaciones podemos encontrar que el mismo sirve en sistemas telefónicos, en transmisores de seguridad portátiles, en sistemas de aviso que no suelen ser por audio, sino más bien por notificaciones, y en sistemas de audio que resultan bastante económicos, sin embargo que poseen una baja fidelidad de audio. A continuación, podemos ver el ejemplo de un circuito básico de un amplificador tipo B. Dicha configuración nos permite obtener las salidas esperadas. Para este ejemplo, tenemos unos valores de alimentación de 6 voltios, una resistencia RL de 4 ohmios y una entrada senoidal que varía con respecto a la salida. Las preguntas más comunes sobre este tipo de amplificadores radican en la potencia. Entonces, la primera pregunta sería el cálculo de la potencia de la salida del circuito, es decir, aquella vista por la resistencia RL. Dicha potencia PL es igual a un medio de VOP, siendo nuestro voltaje de salida VOP, dividido entre RL. Por lo tanto, tendríamos una potencia de salida del sistema de 2.54 watts. Además, podemos llevar a cabo el cálculo de la potencia consumida por todo el circuito. Esta se varía dependiendo del tipo de semiciclo, por lo tanto tendríamos una potencia consumida positiva y una potencia consumida negativa. Sin embargo, ambas son iguales en magnitud y representan la mitad de la potencia consumida total del sistema. Para hacer este cálculo, tendríamos que es igual a 1 sobre pi por el valor de VOP entre RL por VCC, metiendo en esta ecuación los valores obtenidos o los valores brindados por nuestro circuito de ejemplo, obtenemos que las potencias consumidas en el ciclo positivo y el ciclo negativo es de 2.15 watts. Por lo tanto, nuestra potencia consumida total del sistema sería dos veces las potencias anteriormente halladas, dándonos como resultado una potencia consumida por el sistema de 4.3 watts. Además, estamos interesados en conocer la eficiencia de potencia que nos brinda nuestro circuito. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues es sencillo. Es determinar la relación entre la potencia de salida y la potencia consumida. En nuestro caso, obtuvimos una eficiencia de potencia de 5.8%. Ahora, para poder llevar a cabo la construcción de dicho circuito, otra pregunta que se nos podría plantear sería cuál es la mínima potencia nominal que deben de soportar los transistores utilizados, nuestro NPN y nuestro PNP. Pues esto es sencillo, tenemos que calcular primero la potencia disipada del sistema. ¿Y cómo calculo esta? Pues es básicamente la potencia que fue consumida por todo el sistema menos la potencia de salida. Por lo tanto, pudimos ver que hubo una pérdida de potencia o una potencia disipada de 1.77 watts. De esta forma, nuestra potencia
mínima nominal para cada uno de los transistores va a ser la mitad de dicha potencia, dado que presentan iguales condiciones de alimentación y corriente. Por lo tanto, obtenemos que la tasa mínima o la potencia mínima nominal que requieren dichos transistores es de 0.91 watts. Muchas gracias.